dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, yo no quiero que el Señor me encuentre en mi estado de laodicense, tibio, porque voy a ser vomitado de su boca. Yo no quiero ser un líder de la iglesia del Señor que tiene tanto conocimiento y tanta luz, y luego ser pesado en la balanza del Señor y me diga, mira, todo lo que tú enseñaste no lo cumpliste. Todo lo que tú dijiste a otros que tenían que hacer, no lo viviste. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Si las bendiciones que Dios le dio a la iglesia adventista no la capacitaron para poner en práctica esa luz y para enseñarla a otros, para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra la iglesia la sentencia hallada falta. ¿Cómo el Señor puede aún pronunciar sentencia en contra de la iglesia adventista? Miren, hermanos, si el Señor no perdonó al pueblo judío y lo desechó, no seamos tan soberbios para decir, no, pero nosotros somos la última iglesia. Y el Señor no va a levantar otra iglesia. Y el Señor no va a rechazar la iglesia adventista porque es su pueblo escogido y Él lo levantó. Cuidado. No seamos soberbios, porque si Dios no perdonó al pueblo judío, a su nación escogida, de donde vinieron los profetas, de donde vinieron los apóstoles y de donde vino Cristo, de la nación judía, y la descartó porque no se arrepintió. Cuidado, sigo leyendo. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. Está hablando aquí de cuando la iglesia adventista ya fue sacudida una vez y las instituciones como fueron la Review and Herald, la casa publicadora de la iglesia adventista, el hospital más grande de la iglesia adventista, el hospital de Battle Creek, las oficinas de la Asociación General, el tabernáculo, el templo más grande que jamás se había construido en la iglesia adventista, tenía capacidad para más de 5,000 personas allá en Battle Creek. Todo eso se quemó, se prendió fuego y no hubiera quien lo apagara. Y el jefe de bomberos allá en Battle Creek, donde estaba la sede de la iglesia adventista, dijo, yo no sé qué pasa con estos fuegos adventistas, porque le echamos agua y es como echarle gasolina del grifo. En lugar de apagarse con el agua, se prende más. Ah, pero la mensajera del Señor había visto una espada de fuego desenvainada sobre la Review and Herald. Y Dios no perdonó. Y dice la mensajera del Señor, a menos, dice, las solemnes advertencias que ya nos fueron dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora todavía con todo eso que pasó, todavía la iglesia no se arrepentía. Y la mensajera del Señor dice, hermanos, ya vean lo que ha pasado. Y si con esto no aprendemos que tenemos que arrepentirnos, ¿qué va a hacer Dios? O nos arrepentimos o nos vomita. Y termina la cita. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía. Ahora esto está duro. A ver, léemelo aquí, porque quizás no me creen. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del árbol de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Comerá del fruto, ¿no? El fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma.
a menos que la iglesia adventista contaminada por la apostasía. Ahora, hermanos, yo no lo dije, ¿eh? Yo no dije que la iglesia está en apostasía. Si a ustedes no les gustan escuchar que la iglesia adventista está contaminada por la apostasía, no se quejen de mí. Allá en Battle Creek hay un cementerio y hay una tumba y hay una lápida en esa tumba que dice Helena Harmon de White. Si a ustedes no les gusta que yo diga que la iglesia adventista está contaminada por la apostasía, vayan a poner su queja, no al pastor Gambetta, sino allá en la tumba de la hermana White, porque ella fue la que dijo esto. Resulta que sí podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Eso está bien. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel cuando adoraban a Baal en los tiempos de Elías. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel cuando fue llevado al cautiverio y Dios mandó a quemar el templo por Nabucodonosor. Podemos hablar de la apostasía del pueblo de Israel, del pueblo escogido, cuando vino el Señor Jesús y el templo fue destruido y quemado la segunda vez. Oh, el pueblo de Israel sí estaba en apostasía. Oh, podemos hablar de la apostasía de la iglesia cristiana cuando apostató y se unió al paganismo en la época de Constantino y la iglesia cristiana apostató. Eso está bien. Podemos hablar de que las iglesias protestantes también apostataron. Apostató primero la iglesia cristiana grande, la católica, y cayó Babilonia. Podemos decir que cayeron las iglesias protestantes por apostasía. Pero cuidado, no vayas a decir que la iglesia adventista está contaminada por apostasía, porque entonces eres un reformista, un divisionista, un separatista, un enemigo de la iglesia. Y ten cuidado, no hablas de ese, porque ese anda atacando la iglesia adventista. Mira, Jesús dice que su iglesia está contaminada por la apostasía. Jesús dice que su iglesia está mal y está en su estado laodicense y Él tiene asco de ver nuestra condición. Ahora, yo no estoy hablando de los dirigentes de la iglesia. Yo estoy hablando de ti y de mí. Cada uno tendrá que aplicarse el mensaje él personalmente, porque la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. Es muy fácil decir, oh, mira los dirigentes, están en apostasía. Yo no digo que no, porque el Señor dice que el juicio va a comenzar por los ancianos y no va a perdonar. Puede ser que muchos de los dirigentes estén en apostasía, pero nosotros también estamos contaminados por el mundo que nos rodea y no estamos viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Y miren cómo termina la cita. ¿Hay esperanza? Y lo tocaste, Señor. ¿Hay esperanzas? Escuchen. A menos que la iglesia adventista contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. ¿Qué necesita hacer la iglesia? ¿Qué necesita? ¿Qué necesito hacer yo? Arrepentirme y ¿qué? Y convertirme. La iglesia necesita convertirse. A menos que la iglesia se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Pero si resiste el mal, si busca de todo corazón el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna,
si por fe, confiando en el Señor, lleva a cabo los planes que Dios ha trazado con respecto a esta iglesia, ella todavía puede ser sanada y será sanada. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere sanar su iglesia. Él quiere salvar su iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el zarandeo. Con el zarandeo, dije. Por muy doloroso que sea, por muy terrible que sea el zarandeo, es necesario. Porque el zarandeo es lo que va a limpiar la iglesia, para que la iglesia aparezca pura cuando Él venga. Y el Señor viene a buscar no grupitos por aquí, por allá, no átomos regados. Él viene a buscar una iglesia en esta tierra. Y viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha, sin mácula. Una iglesia que le va a estar esperando, que va a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero esa iglesia gloriosa, esa iglesia triunfante, no es la iglesia militante ahora. La iglesia está contaminada, pero el Señor la va a purificar. Él va a limpiar su era. El aventador está en su mano, dijo Juan el Bautista, en la mano de Cristo. Dijo: el que viene detrás de mí, Él viene a limpiar su era. Y justamente Cristo se encargó de limpiar su iglesia. Y vino un zarandeo terrible, hermanos. El zarandeo que vino fue tan grande que no fueron muchos, claro. Muchos de los sacerdotes se arrepintieron. En el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos de los sacerdotes aceptaron el Evangelio. Muchos del pueblo se bautizaron y se convirtieron. Y Pedro les dijo lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos, confesad vuestros pecados y serán limpiados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 3,000 se bautizaron en un día, y más adelante se bautizaron 5,000 más. Ese fue el remanente del pueblo de Israel. Pero 3 años y medio más tarde, el hacha cortó a Israel y dejaron de ser el pueblo de Dios, y la ciudad fue destruida y el templo fue quemado, porque no quisieron arrepentirse. Ahora, hermanos, Dios dice que su iglesia tiene que arrepentirse, tiene que convertirse. Y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque es doloroso el zarandeo, viene para limpiar la era. El Señor va a limpiar su iglesia también. Escuchen esta cita. Eventos de los últimos días, en el capítulo El zarandeo. El gran asunto que afrontaremos muy pronto, página 183. El gran asunto que afrontaremos muy pronto, la imposición de las leyes dominicales, va a limpiar la iglesia, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Por eso dice: el aventador está en su mano. ¿Ustedes saben lo que es el aventador? ¿Han visto alguna vez cómo se limpia la era? Algunos no saben ni lo que es la era. La era es el montón de grano que se amontona, pero el grano está mezclado con la paja, y para limpiar el grano tienen que suceder 2 cosas. Primero, el grano tiene que ser zarandeado y luego tiene que ser aventado. El zarandeo es cuando se golpea el grano.
Se lo pone en una manta y se lo golpea. Y se lo golpea y se lo golpea. ¿Y para qué se lo golpea? Para que se separe la paja del trigo. Y luego entonces se lo avienta. Aventarlo es tirarlo al aire, para que el viento se lleve la paja y caiga el granito. O también se usa un sedazo y se lo avienta en el sedazo, se lo sacude. Ese es el zarandeo, se lo zarandea y toda la paja cae y queda el grano puro. Ese proceso requiere que haya viento para que la paja sea volada. Si hay viento natural, se tira el grano y el viento se lleva. Pero si no, tiene que haber un aventador, con un abanico. Eso es lo que es un aventador, un abanico, un ventilador. Pero en aquella época no eran como los de hoy en día eléctricos, ¿verdad? Era a mano que se aventaba. Se echaba viento. Eso es lo que quiere decir aventar. Y el viento que viene, hermanos, son las leyes dominicales. Ahora escuchen bien. Apocalipsis capítulo 7. No me queda, hermano. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora hay ángeles que están deteniendo los vientos para que no sople todavía mientras el Señor marca a sus hijos. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Esto es Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes que se cierre el tiempo de gracia, porque esta es la gran prueba por la cual el pueblo de Dios tiene que pasar antes de ser sellado. Y en eventos de los últimos días, fíjense, ante la imagen de la bestia se tiene que formar, eso es la ley dominical, antes que el pueblo de Dios sea sellado. Y en la página 152 de eventos de los últimos días, la mensajera del Señor dice así. A ver ahora si encuentro la página. Es la 152, pero como mi librito está un poquito roto, tengo que ver a dónde la puse. Aquí está. Las tengo sueltas. Dice así: se acerca el tiempo en que no podremos vender ni comprar a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen. Hace poco estuvo a punto de ocurrir. Está hablando de cuando esto sucedió en el pasado. Pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, Dios ha mandado a los ángeles que retengan los vientos, porque todavía no estamos listos. Hay una obra que debe hacerse. Pero cuando esa obra sea hecha y los siervos de Dios hayan sido sellados, entonces se les ordenará a los ángeles que suelten los vientos, para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Vendrá entonces el tiempo de angustia y el decreto contra los que guardan el sábado. Así que, hermanos, los vientos son la ley dominical. Pero el Señor ha estado aguantando los vientos. El zarandeo va a concluir cuando el Señor suelte los vientos.
con la ley dominical. Y ahí el Señor va a limpiar su era. Escuchen. El gran asunto, página 183, que afrontaremos muy pronto, la imposición de las leyes dominicales, va a limpiar la iglesia, eliminará a todos aquellos a quienes el Señor no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Oh, no solamente el Señor va a limpiar de los miembros contaminados que no quisieron arrepentirse, también el Señor va a limpiar su iglesia de los ministros no santificados. Eliminará a todos aquellos a quienes Dios no colocó en su puesto. Y Él tendrá un ministerio puro y verdadero, santificado y preparado para la lluvia tardía. El Señor va a sellar a su pueblo. Está sellando a su pueblo. Miren esta cita, hermanos. En el capítulo El sello de Dios, página 223. Y si ustedes no tienen el librito Eventos de los Últimos Días, es mejor que lo consigan, hermanos. Si yo fuera ustedes, saldría esta misma noche corriendo a conseguirlo. Hay tres libros que el pueblo adventista debe estar estudiando después de la Biblia. La Biblia es número 1. Pero hay 3 libros que son los libros de la hora. Son los libros que todo adventista debiera estar estudiando, subrayando. ¿Saben cuáles son esos 3 libros? Número 1, el conflicto de los siglos. Especialmente los capítulos finales. Libro número 2, evento de los últimos días. Y libro número 3, Maranata, el Señor viene. Maranata, esos son los 3 libritos que todo adventista debiera estar estudiando en estos momentos. Dice aquí en la página 223, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver. El sello de Dios no es una marca visible. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. ¿De qué se trata el sello de Dios? Un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Hermanos, ya el zarandeo ha comenzado. La mensajera del Señor nos dice que el zarandeo va a aventar a multitudes, hermanos. Escuchen esta cita. 180, 81, 82, 83, aquí está. El zarandeo de Dios, página 184. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube. Aún en lugares donde solo vemos terrenos ricos de trigo, después que pase el viento, no quedará sino